Hola, ¿qué tal, hermanos? Dios te bendiga. Es un gusto para nosotros estar en esta tarde contigo, en esta mañana, en este día. Cuando quiera que veas este video, recuerda, vamos a estar subiendo estos videos a la plataforma de YouTube para que puedas estar disfrutando la palabra y siendo confrontados y de esta manera poder crecer en el Evangelio. Hoy vamos a continuar con lo que Malaquías nos quiere decir. Gracias a Dios, ya estamos muy cerca de terminar el libro de Malaquías y para mí ha sido algo muy refrescante, a lo que he disfrutado mucho. Dios nos ha llamado la atención, nos ha confrontado y esto ha sido de gran bendición. Y en ese sentido, Dios siempre ha estado con nosotros. Él no nos ha abandonado ni nos ha dejado. Él es paciente para con cada uno de nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Gloria a Dios por esta gran virtud. Hoy vamos a leer la porción que toca Malaquías 3:13 al 18. Y la palabra de Dios dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis que hemos hablado contra ti. Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en su presencia? De Jehová de los ejércitos. Decimos pues ahora: bienaventurados los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Versículo 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová, para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a sus hijos que le sirven. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Esta es una palabra maravillosa. Aquí vemos una condición del pueblo de Israel en tiempos de Malaquías que sin duda refleja casi como una copia lo que podemos ver hoy en día en cada una de las iglesias, en el pueblo que ha creído en Cristo Jesús. Y esta condición, como siempre, hay un bueno y hay un malo. Los malos comienzan con una intención muy desagradable, dice, ¿por qué? ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en la presencia de Jehová? Y estas preguntas eran al decir, ¿de qué sirve servir a Dios? Y estos son dos connotaciones que nos revelan lo que es servir a Dios en tiempo de Malaquías. Para ellos servir a Dios, la primera intención era guardar la ley. Y mis amados hermanos, hay muchas personas que ni siquiera hoy en día se toman la molestia de voltear a las Escrituras y observarlas para ver en ellas que pueden aprovechar. Hoy, mis amados hermanos, te exhorto
a que veas las Escrituras, a que voltees a las Escrituras. Porque, mis amados hermanos, si ni siquiera buscamos a Dios a través de ellas, ¿cómo podemos cumplirlas? Y el problema está en un corazón vacío, uno no puede servir a Dios. Y es esta situación la que muchas veces nos pasa. Por tener un corazón vacío de la palabra, no podemos servir a Dios de manera correcta. Y otra connotación de servir a Dios en este versículo está en tener un temor reverente a Dios. Y muchas veces, mis amados hermanos, no tememos a que Dios de alguna manera vaya a tomar consecuencia o que vaya a actuar en contra de nosotros en este tiempo si algo hacemos. Y esto, mis amados hermanos, el no temer a Dios y no conocerlo es una falta muy, muy grave. Hoy te animo a que tu corazón esté en Cristo Jesús, contemplando al Dios que está en el cielo, el cual por su misericordia, por la sangre de Cristo Jesús, hoy ha detenido su mano para no consumir la humanidad. Y así es como vemos a estas personas que empiezan a decir, ¿de qué sirve servir a Dios? El problema es que muchas personas lo que andan buscando, como bien dice el versículo 14, es que no aprovecha, no hay una ganancia, no me reditúa servir a Dios. ¿De qué me sirve vivir en santidad? ¿De qué me sirve dedicarle una hora a leer las Escrituras? ¿Por qué tengo que perder el tiempo en ir el domingo a la iglesia? No gano absolutamente nada. Y mis amados hermanos, ese es el corazón de una persona que no tiene a Cristo Jesús dentro de su ser. Una persona que no ha conocido a Jesús es una persona que encontrará simple y sencillamente como un gasto, como algo tedioso, caminar por las sendas que Dios ha preparado de antemano que tú y yo andemos. En ese sentido, estos hermanos, estos judíos, en tiempos de Malaquías, observaban, y no solamente observaban, sino que decían, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Fíjate cómo en este momento, muy fácilmente, a lo malo le decimos bueno y a lo bueno le decimos malo. Yo no sé cómo esté tu día, yo no sé cómo organizas tu semana, no sé las prioridades que tú tengas, pero la mayor prioridad, antes de cualquier cosa, antes de iniciar tu día, antes de emprender algo, es considerar a Dios sobre todas las cosas. Guardar lo que Él te diga a través de la palabra. Yo no sé si en este día o en los días anteriores tú has dedicado un tiempo a escuchar a Dios. Sí, a poner atención si lo que
tú hoy estás haciendo le es agradable a Dios. Y no solamente eso, si tu tiempo, como lo tienes dividido, a Dios le gusta. Quizás Dios quiera que tengas más tiempo en conocerle, en dejar que Él examine tu corazón y pueda ahora cambiar las cosas que están mal en ti y que le des la oportunidad de empezar a obrar en tu vida. Y de esta manera tú tengas una similitud tremenda con Jesucristo. Sin duda, caminar en santidad no es cosa fácil, pero si no empezamos, jamás lograremos correr esta carrera. ¿Y de qué aprovecha, mis amados, el mundo si no podemos servir a Dios? Aquí le dice, bienaventurados. Cuánta felicidad los pecadores, cuánta felicidad aquellos que están haciendo cosas que son deplorables o que no son aprobadas por Dios. Qué felices se ven, qué felices se ven viviendo de esta manera. Y qué fácil es para nosotros ver esto y tal vez equivocarnos creyendo que esto realmente es fácil. Tú no sabes la vida de aquellas personas, tú no conoces lo que están viviendo realmente. Pero si te dejas engañar por la apariencia, sin duda tropezarás. Y la otra, o el otro grupo, es este grupo de verdad maravilloso, donde Dios siempre guarda un remanente. Y en este remanente son hombres y mujeres que estaban aquí. Dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Una persona que observa la Escritura y le sirve a Dios observando la Escritura y le sirve a Dios teniendo temor en su corazón por Dios. Amén. Una persona que actúa así lo va a compartir con alguien más. Va a compartir el temor que tiene, y servir a Dios, mi amado, es caminar conforme al Señor Jesucristo. Servir a Dios no es ponerte una camisa, dar la bienvenida, no. Incluso no es abrir tu casa, poner una célula, no. El verdadero servicio a Dios es ser un ejemplo de vida para todos los que te ven. Que aquí en la tierra haya un depósito celestial contigo y con toda tu familia. Eso es servir a Dios. Eso es entregarnos por completo al Evangelio. Mis amados hermanos, estos hombres que platicaban entre sí de la gloria de Dios, de lo bueno del Señor, hoy nos invita más a tener en cuenta qué tipo de pláticas tenemos. Si tú te juntas con alguien para platicar de, oye, ¿por qué no hacemos esto? Salimos al cine, hacemos este juego, o ¿por qué no vienes con tu familia? Nos hacemos unas carnes asadas. En nada de eso hay pecado. Pero ¿con quién te estás juntando el día de hoy para hablar del reino de los cielos y del pecado que mora en tu vida? Y cómo estás caminando una vida en santidad a Dios. ¿Con quién le estás hablando del temor que produce el conocer al Dios de la Escritura,
que sabes que te puede juzgar, que sabes que te va a juzgar. Y vemos aquí a estos hombres exhortándose unos a otros. Y empieza también a hablar, dice el Señor ahora, Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memorias delante de él, para los que temen a Jehová, para los que piensan en su nombre. Yo en la iglesia siempre les pido que traigan una libreta y su lapicero para que puedan tomar nota. ¿Por qué? Cuando tú escribes algo, tienes la facilidad de recurrir a esa nota y que nunca se te olvide. Porque más vale un pajarito en mano que 100 volando. Y yo te quiero decir algo. En la Biblia, muchas veces se mencionan rollos, se mencionan libros donde Dios está anotando. Y quiero que entiendas que todo, bueno o malo, Dios está teniendo memoria de lo que tú haces. Y esto debería darnos temor de Dios, de entender que Él es capaz de poner un libro delante de ti y decirte, mira lo que hiciste. ¿No te acuerdas? Yo sí me acuerdo. Y aquellos que están hablando delante de Dios, el Señor dice, yo recordaré este hecho. Pero no solamente eso, también dice que serán para Él un especial tesoro. Aquellos que consagran su vida y se entregan al Señor con todo el corazón, el Señor dice que en aquel día para Dios serán especial tesoro. Gloria a Dios. Dice la palabra que después de esto entenderemos lo que es lo justo y lo malo. El que sirve a Dios y el que no sirve. Hermanos, había un dicho de la pastora Edith que decía, el que no sirve, no sirve, dice. Y sin duda, si nosotros no estamos provocando intencionalmente servir a Dios, no servimos para nada. No te quieras engañar. Podrás tener la mejor empresa, el mejor salario, la mejor vida, pero no te engañes, de nada sirve, porque todo eso va a pasar, todo eso será consumido. A la tumba no te llevarás absolutamente nada, solamente lo que tú hayas hecho en esta vida que glorifique el nombre de Jesucristo tendrá peso por la eternidad. No pierdas el tiempo, voltea al Señor tu vida. Hermanos, sin duda, un corazón vacío no puede servirle a Dios. Y el punto número 1 que quiero platicar contigo es que no debemos buscar a Dios por conveniencia. No debemos buscar a Dios porque esto me convenga. Como los de Malaquías, como el pueblo de Israel con Malaquías que decía, ¿en qué me conviene? No buscamos el reino de Dios porque esto nos traiga ganancias. Al contrario, al buscar el reino de Dios,
muchas veces, si lo hacemos con una fuerza, una determinación y una entrega completa, tendremos persecución y dolor, aflicción, dice la palabra. Pero también yo quiero que entiendas que si tú estás buscando a Dios por una motivación errada, tu corazón está vacío, y por lo tal, en un corazón vacío, no puedes servirle a Dios. Y vamos a ver un ejemplo en la Escritura, en Juan 6, 66 al 69. Dice la palabra de Dios: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En Juan 6, si tú lees el capítulo, hay cosas maravillosas, maravillosas. Lo primero que empieza a ver es una multiplicación del alimento. El Señor le dio de comer a 5,000 personas, un gran milagro. Hermanos, y después de esto, el Señor se mueve del lugar, manda a sus discípulos, y Jesús empieza a caminar por el agua. Otro milagro, una señal sorprendente. Y llegando al lugar que el Señor tenía que llegar, en ese instante la gente se agolpó la multitud y la gente le decía: Rabí, Rabí, maestro. Y el Señor empieza a predicar la palabra y empieza a decir que solamente Él puede salvar. Y empieza a hablar del reino del Señor, del Evangelio, y cómo era necesario que Él muriera, pero que también resucitara de entre los muertos. Y de ahí los discípulos dijeron lo que vemos en el versículo. Empezaron a irse. Unos decían: qué difícil, qué dura es esta palabra. ¿Quién podrá? Y Jesús voltea con sus discípulos y les dice: ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro, por la inspiración del Espíritu Santo, le dijo: Maestro, ¿a quién iremos? Y él usó la predicación que Jesús les había dado y les dijo: solamente tú tienes palabra de vida eterna. Solamente Jesús había predicado acerca de lo que pasaría por la eternidad y que en Él serían rescatados. Mis amados hermanos, una revelación de Cristo como el Hijo de Dios, el Mesías. Jesús no era un predicador cualquiera para Pedro en este momento. Para Pedro en este momento, para los 12, Él era el Mesías, enviado por Dios. El Hijo de Dios hecho carne, andando entre ellos. Y fíjate qué impresionante. Lo importante no fueron los milagros. 5,000 personas, caminar sobre el agua, mucha gente. Lo importante fue la predicación de la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, a Jesús no le importaban tanto los milagros, y no te confundas. Yo creo fielmente que al orar conforme al corazón de Dios,
imponer manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Y creo fielmente en que el Espíritu Santo está en medio de nosotros y a través del poder que Dios nos da en el Espíritu Santo podemos hacer milagros. Aleluya. Pero no confundamos que ese es el centro del ministerio de Jesús. Cuando de pronto todos empezaron a titubear, fue cuando empezó a enseñar cosas que estaban fuera de su religión, de su concepción de Dios. Habían unos judíos que hasta el día de hoy ellos dicen que la resurrección de los muertos no existe. Y la palabra nos muestra que sin la resurrección de los muertos, en vano sería el Evangelio. ¿Para qué predicamos si Cristo no resucitó? El centro de nuestra esperanza es que Jesús ciertamente, más allá de hacer milagros, más allá de hacer grandes obras, Jesús murió en la cruz por ti y por mí, cargó nuestros pecados, murió y al tercer día resucitó. Amén. Esa es la verdad. Pero cuando desafortunadamente nuestra religión nos da un choque con lo que Dios es y cómo es Dios, a veces nosotros preferimos la tradición. Y hermanos, lo que Dios quiere es que te acerques a las Escrituras, leas la palabra y a través del Espíritu, revelándote la palabra, tú puedas dejar a un lado la tradición y aceptar a Jesús como el centro de tu vida. Amén. Gloria a Dios. Y hermanos, los discípulos caminaron con Dios, pero fueron los 12. Hubieron otros que lo hacían por conveniencia, porque les hacía su milagro, porque les daba de comer, porque veían grandes señales, porque la multitud estaba. No podemos buscar a Dios con un corazón vacío. Y en un corazón vacío jamás va a poder servir a Dios. Por eso, que nuestra motivación no sea la equivocada. Otro ejemplo que quiero poner está en Hechos 8:20. Dice la palabra del Señor. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Esta palabra sale a través de la predicación en Samaria, que fue un momento glorioso. La gente en Samaria estaba creyendo en Jesús. Y había un hechicero, un brujo, que quería el don que Dios les había dado a los apóstoles, porque él se dedicaba a estafar a las personas, y él de manera ligera se acerca a Pedro y le dice: ¿cuánto por los dones y los milagros? Hermano, un corazón vacío no puede servirle a Dios. Si tú crees que el ministerio tiene que ver con las ganancias, estás completamente equivocado. El don de Dios no se puede pagar con dinero, se gana en una entrega en santidad ante el Señor, en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es un culto racional. Tú estás consciente que te estás entregando cada vez más al Señor, y el Señor usará tu vida en esta progresión, en este camino. Pedro no era un
un hacedor de milagros. Pedro era un mochaorejas. Y él era impulsivo. Pero de pronto vemos cómo él, a través de un camino en entrega, en búsqueda del Señor, poco a poco, él caminaba y ponían a la gente y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Hermanos, Pedro no llegó a ser ese hombre de buenas a primera. Él decidió servir a Dios, predicando el Evangelio a toda criatura. Mis amados hermanos, no podemos servir a Dios por cuestiones equivocadas. No podemos buscar a Dios por cuestiones equivocadas. Dios hace milagros, Dios provee, sí, pero no son las motivaciones. Nuestra motivación es entender que cada vez más personas se están perdiendo en este mundo, apasionándose por cosas que son pasajeras y que no han logrado poner a Cristo como el centro de todo lo que son. Hoy le pido al Espíritu Santo que este video pueda llegar a tu vida y que pueda transformarte a una entrega aún mayor, porque en un corazón vacío no le puedes servir a Dios. Empieza a llenarte del Espíritu Santo, empieza a llenarte de la palabra, empieza a tener tiempos de búsqueda intencional por oír la voz de Dios. Punto número 2. Poner a prueba a Dios nunca saldrá bien. Los judíos de Malaquías, del tiempo de Malaquías, eran unos judíos que observaron en el versículo 15 cómo el perverso, el soberbio, prosperaba y querían, o literalmente pecaban, como viendo hasta dónde podían llegar, como diciendo, igual y no pasa nada, igual no me sucede nada. Y eso pasa hoy dentro de la iglesia de Cristo Jesús. Eso está pasando en estos momentos. Hay personas que reconocieron a Jesús como su Señor y su Salvador, que han decidido en algún momento delante de un altar entregar su vida a Cristo, pero desafortunadamente no empezaron a caminar una vida en santidad. No empezaron a tener un carácter como el de Cristo, un carácter santo. Y en ese momento el pecado tocó una vez más a su puerta y de pronto empezaron a conceder un espacio al pecado. Empezaron a ser permisivos con el pecado otra vez. Empezaron a dejar que el pecado entrara. Si, por ejemplo, el problema era el alcoholismo, decían, bueno, tomar no es pecado, pues me aviento un six, y después del six viene la caguama, y después de la caguama las borracheras, y de ahí empieza otra vez a este camino, como viendo hasta dónde puedo llegar, hasta dónde puedo estar haciendo lo malo delante de Dios, hasta cuándo Dios va a venir y me va a corregir. Y como Dios no ha venido y el Señor no ha corregido, seguimos queriendo darle permiso al pecado. No. Hermanos, hay una historia en el Antiguo Testamento, en el libro de los reyes, y es clara, de los jueces, perdón, y es clara cuando habla de Sansón. Sansón fue escogido por Dios. Era un juez que se iba a levantar con poder,
para librar al pueblo de Dios de los filisteos. Y él fue escogido para ser nazareato. No se cortó el pelo, no bebía vino, todo el voto nazareato. Pero el problema de Sansón fue que no tuvo temor de Dios y quiso pecar como bien le parecía. Quiso pecar como a él le dio en gana. ¿Y qué hizo? Las primeras cosas que vemos es que él vio un león y vio que había un panal de miel, y él, sin temor a Dios, tomó el panal, comió de la miel y simple y sencillamente siguió como si nada. Después vemos que él se le había dicho, instruido, que no tomara mujer fuera del pueblo de Israel, y va a buscar a las filisteas. Le costó caro. Vemos cómo termina siendo humillado por los filisteos. Le sacaron los ojos, y en medio de esta tremenda manera de morir, porque ellos se burlaban de él, era un bufón para los filisteos, Dios, a pesar de todo, y quiero que quede claro, a pesar de tu necio corazón, a pesar de que pongas a prueba a Dios, Dios hará en tu vida lo que Él tiene que hacer. Pero ¿cómo quieres que lo haga? ¿Siendo tú humillado o siendo tú fiel delante de Dios? Él, siendo humillado, se pone en este lugar, agarra los pilares, los derrumba y mata a muchos de los filisteos. El propósito de Dios se cumple. Amén. Pero mis amados hermanos, poner a prueba a Dios nunca saldrá bien. Nunca saldrá bien. Te voy a poner otro pequeño ejemplo que está en las Escrituras. En Hechos 5, del 1 al 5, dice la palabra: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Sabiendo también su mujer, trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles y dijo: Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendiéndola, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Este ejemplo es muy claro y nos enseña algo. No podemos estar jugando con Dios. Ellos habían hecho un pacto de entregarle la heredad a los apóstoles. ¿Y cuántas veces hemos hecho promesas delante de Dios? Señor, yo jamás lo voy a volver a hacer. Y terminamos cediendo vilmente ante el pecado. Dice que en ese momento vino el Señor y Ananías cayó muerto. Hermanos, si tú juegas con el pecado, recuerda, la paga del pecado es la muerte. Esto es sí o sí. Lo primero que vemos en el pecado es que el pecado, al primer lugar que va a atacar, va a ser tu cuerpo. Yo no conozco pecado que no afecte tu vida. El alcohol, las drogas van a afectar tu sistema. La ira afecta tu sistema. Las depresiones, los engaños, las mentiras, las disensiones, los pleitos, las divisiones
afectan tu cuerpo físicamente. La paga del pecado es la muerte, pero también tu alma, porque hay un problema muy fuerte entre dos características del Señor que han llevado a muchos que estaban delante de Dios a perderse otra vez. Y es esta condición de la fidelidad de Dios y la gracia de Dios. Con la fidelidad Dios ha prometido hacer algo contigo y Él lo va a hacer. Él cumplirá esa promesa. Y en ese sentido la gracia de Dios actúa al momento de decir que es un regalo inmerecido, que no tenemos que hacer absolutamente nada para merecer el perdón de Dios. Y es real. No tienes que hacer nada. Tú puedes desde ahora decidirte vivir una vida en pecado deliberadamente, a diestra y a siniestra, de la manera más atroz. Y el último momento de tu vida, intentar arrepentirte de tus pecados y pedir a Dios perdón. Pero al decirte intentar, quiero que entiendas que el pecado destruye tu alma, te separa de Dios. Cambia tu manera de pensar. Y tú de manera hipócrita podrás decir algunas palabras, pero tú realmente estarás carcomido por dentro. Y serás un hombre, una mujer que haya vivido en su deleite, apartado de Dios, y no hay seguridad alguna de que seas salvo. No hay seguridad alguna. Dice la palabra que lo único que nos puede dar seguridad de esta salvación es los frutos. Pero si toda la vida te la pasaste en el pecado, disfrutando de lo que tú querías hacer, ¿qué frutos hay? ¿Qué evidencia hay? Unos instantes antes de la muerte no te serán suficientes para ver si realmente has sido salvo. Hermanos, yo espero con todo mi corazón que entregues tu vida y que quieras decidir caminar en santidad, que quieras decidir estar delante de Dios con todo, entregarte por completo a Dios. Y algo que quiero platicar es el tercer punto. Y en ese tercer punto, mis amados hermanos, dice así: que la vida, la venida de Dios es real. La venida de Cristo es real. Y en esta venida, mis amados hermanos, un corazón vacío no puede servir a Dios. Y un corazón vacío no entiende que el Evangelio tiene una esperanza de gloria. El Evangelio tiene en sí una esperanza enorme, que es Jesús, a como se profetizó de Él, a como se habló y se anunció que el Cristo vendría por el pueblo de Dios y que estando aquí Él traería libertad a su pueblo. De la misma manera, ahora se dice de Cristo que Él regresará, así como vino, así regresará. Y en esta situación los primeros cristianos tenían seguro que Jesucristo iba a regresar, que lo que pasó en la cruz del Calvario, que lo que vieron, esa vergüenza del Señor Jesucristo, no se iba a quedar ahí, que Él, como pudo resucitar de los muertos, Él vendría por nosotros, Él regresaría. Y ellos daban todo por el Evangelio, daban absolutamente todo, no tenían reservas, predicaban ardientemente de Cristo Jesús, de la verdad del Mesías, del Hijo de Dios. Ellos anunciaban fielmente y enseñaban a otros todas las cosas que Jesús les mandó, y los bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Hoy el llamado es a que tú puedas tener la misma pasión del regreso de Jesucristo. Que puedas tener esa pasión de que Él volverá y que tenemos que anunciar la venida pronta de Jesucristo. ¿Cuándo será? No sabemos. ¿Qué día será? No sabemos. Pero Él regresará. Y el problema de servir a Dios en un corazón vacío es que no entendemos que lo más importante es que Él regresará. Y en esta situación, hermanos, cuando Él regrese, habrá un día de juicio. Y como bien dijo del pueblo de Israel, que les dijo, serán mi especial tesoro. Y los llamó y les habló y les anotó todas las cosas que hicieron para tener memoria de esas cosas. Así el Señor tendrá un día de juicio para todos nosotros. Y en ese día, todas las obras serán expuestas delante de Él. Y hay una parábola que nos invita a reflexionar en esto, y es la parábola de los siervos, de los talentos, de los dones. Y en estos dones le dice a algunos, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero a otros les dice, mal siervo, sabes que yo recojo donde no sembré, debiste de haber hecho algo con el don que yo te di. Jesucristo ha venido a nuestras vidas, hemos recibido la palabra y el Espíritu Santo nos ha dado dones para servir a la iglesia. ¿Y qué pretexto tendrás delante del Todopoderoso cuando Él te llame a cuenta y te diga qué hiciste con lo que te di? ¿Hasta dónde llegaste para poner el reino sobre este mundo? Si tienes una empresa, es gracias a Dios. Y esos recursos, ¿en dónde los estás dejando? Si tienes una habilidad, si tienes un don de sanidad, un don de algo, ¿a dónde estás ejerciendo? ¿Te estás congregando? ¿Estás obedeciendo al Señor? ¿Qué haces con lo que Dios te dio? Perlas tiradas a los cerdos. Hoy, mis amados hermanos, recordemos, Jesús regresa. Jesús regresa. Estarás como las novias preparadas, listas por su Señor, o quedarás debiendo al Dios Todopoderoso. Yo no sé si tú me estás viendo por primera vez, si nunca te habían hablado del Señor. Si es tu caso, yo quiero decirte que todo lo que has escuchado es real. Jesucristo es el Salvador del mundo, de este mundo perdido y contaminado. En un mundo donde sin duda te has perdido y tus pecados te han tenido atado, Dios quiere darte libertad. Y quiero invitarte para poder hacer una pequeña oración. En ese sentido, solamente cumplimos con la palabra. Cuando dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Unas palabras a lo mejor pocas, pero que si salen de tu corazón, puestas por el Espíritu Santo, empezarás un caminar, el cual seguirá preparándote delante del Señor, en un camino de santificación. Y hoy te animo a que repitas conmigo. Cierra tus ojos, ten mucha claridad
y repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, en este día yo reconozco que soy pecador. Te pido que puedas perdonarme. Ayúdame hoy a volverme a ti. Limpia mis pecados y cambia mi vida. Hoy, Señor, me entrego por completo a ti. Yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Felicidades. Si has hecho esta oración, queremos ponernos en contacto contigo. Déjanos algún dato, algún número, alguna manera, y queremos guiarte ahora en un camino de santidad y de aprender a usar las Escrituras para poder santificarte un poco más. Gracias por este tiempo, mis amados hermanos. Si crees que este video puede servirle a alguien, no dudes en compartirlo y mandarlo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.